Bien, vamos a continuar con el libro. Ahora vamos a resolver de la página 225 a la página 228. Bien, entonces en la página 225 nos dice una vela decorativa. Tiene la forma de un cono de 24 centímetros de altura. Acá está, de 24 centímetros de altura y 8 centímetros de radio, perdón, de diámetro. Entonces aquí estamos dibujando la vela, 24 de altura, 8 de diámetro, por lo tanto 4 de radio. La vela se prende y se apaga en el momento justo en que ha perdido la mitad de su altura. Entonces acá estoy dibujando la nueva vela a la mitad de la altura. Tiene 10 centímetros ahora de altura. ¿Cuál es el área del círculo que se formó en la parte superior de la vela? Entonces esta de acá, hacemos nuevamente nuestra regla de 3, decimos 4 centímetros de radio, es a 24 de altura, como 10 de altura, ¿a cuánto de radio? Entonces vamos a multiplicar 10 por 4 entre 24 y eso nos da el radio. Entonces el radio este de aquí, el radio chiquito, una vez que se ha consumido la vela, va a ser de 10 por 4 entre 24. Pero como nos pide el área, vamos a decir que el área de este círculo, como ya todos sabemos, área es igual a pi por el resultado que nos salga aquí de este radio al cuadrado. Pongo el cuadrado chiquito. Entonces una vez que tenemos este resultado al cuadrado y el resultado por pi, y es el área de este círculo que se observa una vez que se ha gastado la vela. Vamos al número 2, dice un silo cónico se usa para almacenar maíz. En este momento la superficie de las semillas forma un círculo de 1.5 centímetros de radio. ¿Cuál es la altura que alcanza el maíz almacenado? Entonces nuevamente hacemos nuestra regla de 3, decimos que 5 centímetros es a 8 de altura, como 1.5 a cuánto es en altura prima. Recordemos que nos va a dar esta altura, pero nosotros queremos esta. Entonces, igual que en los problemas pasados, vamos a multiplicar 1.5 por 8, el resultado entre 5, y finalmente a lo que nos va a dar el valor de h', le vamos a restar 8 menos h' para encontrar este valor de aquí que nos está pidiendo, como en los problemas pasados. Después dice, usa un plano para cortar el cilindro de tal manera que se obtenga un rectángulo con la mayor área posible y calcular su valor. Entonces vamos a utilizar el plano, vamos a cortar el cilindro de manera vertical y nos va a quedar en la cara un rectángulo de 18 centímetros y de radio. Dice que mide 8, entonces total, el diámetro total del cilindro sería de 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el área? Recuerden que es base por altura o largo por ancho, entonces sería 16 por 18 y ese es el área que nos está pidiendo. Después de ahí nos vamos a la página 226. En la página 226 dice, determina las semejanzas que hay entre un prisma cilíndrico y construye las fórmulas que se necesitan para calcular el volumen. Voy a borrar aquí de este lado para que quepa. Esto ya ahí lo anotaron, supuestamente ya lo terminaron. Y tenemos primeramente un prisma con base pentagonal. Entonces tenemos ahí que el volumen es igual a la base por la altura, ¿sí? Entonces vamos a desglosar la base. Como es base pentagonal, se calcula como perímetro por apotema por la altura sobre 2, o sea, esto es esto de aquí. La base es más bien sería esto hasta acá, ¿no? Bueno, lo voy a hacer hasta por separado. La base es pentagonal, entonces perímetro por apotema sobre 2 y el resultado lo multiplicamos por la altura, que es esto que tenemos ahí. Después tenemos ahí un cilindro en donde también la semejanza es que el volumen es igual a la base, área de la base por la altura.
Ya desglosando el área de la base, tenemos que es pi por radio al cuadrado por la altura. Después tenemos en el número 2, tenemos una pirámide con base pentagonal, en donde el volumen es igual al área de la base por la altura, pero sobre 3. Desglosando, tenemos que es perímetro por apotema sobre 2, esto por la altura y finalmente sobre 3. Del lado derecho tenemos el cono, en donde la similitud pues que es la misma fórmula, que es área de la base por la altura sobre 3. También son la misma fórmula, lo que los hace diferentes es el área de la base, en donde para el cono es pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Entonces está muy facilito, solamente es de identificar. Página 227 es de leer y vamos a la página 228. Dice, aplica la fórmula volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura para calcular el volumen de un cilindro y resuelve los problemas planteados. Calcula el volumen del cilindro, pues está muy facilito. El volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Ya nos está dando volumen es igual a 3.14 por el radio, que ya lo da, que es de 20.5 al cuadrado, y el resultado de eso por la altura, el radio es 6.1 al cuadrado por la altura, que es de 20.5. Entonces primero calculamos el área circular de la base, que es 6.1 al cuadrado, el resultado por 3.14 y el resultado por 20.5, y ese es el área del cilindro. Después dice, calcula el volumen de la lata de refresco que se tiene ahí. Entonces nuevamente el volumen lo vamos a calcular con la fórmula esta de acá arriba, pi por radio al cuadrado por la altura. El radio lo conozco, que es de 3, bueno, si el diámetro es de 9, el radio es de 3. La altura también no la conocemos, no nos las da. Tenemos sin embargo la diagonal, entonces tenemos que sacar la altura esta a través de las relaciones trigonométricas. Aquí se forma un triángulo rectángulo, que es el que tengo acá. Tiene 20 de hipotenusa y 9 de este lado. Entonces hay que calcular el ángulo. Yo calculé con seno, tengo seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, el ángulo va a ser igual a shift seno de 9 entre 20, y me da que el ángulo es de 26.74. Con eso utilizo la función coseno para obtener esta medida, que es esta de acá, que sería el cateto opuesto. Este ángulo que calculé fue este. ¿Sí? Bien, entonces sustituimos y nos va a quedar coseno de 26.74 es igual a cateto adyacente sobre 20. Este pasa para acá. 20 coseno de 26.74 es igual al cateto adyacente. Ustedes ahí ya lo terminan. Multiplican 20 coseno de 26.74 y eso les va a dar este lado de aquí. Una vez que ya lo tienen, lo utilizan para el cálculo del volumen. Volumen es igual a 3.14 por 3 al cuadrado, porque ya dijimos que el radio era 3, por la altura, que es el resultado que ustedes van a obtener aquí. Muy bien. Entonces, seguimos con el siguiente problema. Dice, ¿cuál es el volumen del agua que cabe en esa canela? Es un medio cilindro. Entonces, nuevamente, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, pero como es la mitad de un cilindro, eso lo dividimos entre 2. Nos da que el diámetro es 40, por lo tanto, el radio es igual a 20. Entonces, esto sería pi por 20 al cuadrado por la altura, que es de 1.8 metros. Entonces, aquí sería 0.20. Vamos a pasarlo todo a metros. Y esto por 1.8 metros. Y luego finalmente esto entre 2. Ahí lo terminan ustedes. Después dice ahí, calcula el volumen de la sección del cilindro recto que se muestra en la ilustración. Es un cilindro que ha sido cortado, que le han quitado ahí un pedacito en forma de prisma triangular. ¿Sí? Entonces al cilindro le rebanan ahí y le quitan como este cachito de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se haría ahí?
sería volumen del cilindro menos el volumen del prisma triangular, ¿sí? Volumen del cilindro menos el volumen del prisma triangular. Calculamos el volumen del cilindro. El volumen del cilindro está muy fácil, ese no tiene mayor problema. Volumen del cilindro sería pi por el radio, que es de 5, sería 5 al cuadrado por la altura, que es de 8.5. Entonces eso es el área del cilindro. Donde tenemos un poquito más de complicación es en el área del prisma triangular. Entonces ahí tenemos la base, que es este triángulo que tiene un ángulo de 50 grados. Lo vamos a partir a la mitad. Aquí ya está el triángulo dividido a la mitad. Si el ángulo es de 50, este es de 25. Y lo que vamos a hacer entonces es encontrar el cateto opuesto. Utilizamos la relación seno. Seno de 25 es igual a cateto opuesto sobre 5. Despejamos. 5 seno de 25 es igual a CO. Y esto en mi calculadora me da 2.11. Entonces este cachito de aquí mide 2.11. Entonces todo completo va a medir 4.22 porque es el doble. Recuerden que lo habíamos partido en la mitad. Al regresar a este lado es 4.22 porque este mide 2.11. El doble sería 4.22. Después nos hace falta encontrar la altura de este triángulo. ¿Por qué es importante encontrar la altura de este triángulo? Es decir, el cateto adyacente, porque recordemos que para el prisma triangular es área de la base por la altura. Y el área de la base hay que tener los cálculos de base por altura del triángulo sobre 2 y esto por la altura del prisma. Entonces, bueno, ya tenemos esta relación que fue 2.11 y ahora vamos a utilizar la relación coseno para encontrar la medida de este lado, que sería la altura del triángulo. 5 coseno de 25 es igual al cateto adyacente y esto nos da 4.5. Entonces de este lado mide 4.5. Entonces la base del prisma triangular es de 4.22. Este plumón ya no se ve. La base del prisma triangular es de 4.2. La altura del triangulito es de 4.5. Y la altura del prisma, esa es la misma del cilindro, que esta sería 8.5. ¿Sí? Entonces el volumen del prisma triangular va a ser igual a la base por la altura sobre 2, 4.2 por 4.5, el resultado entre 2, y esto por la altura, que sería de 8.5. ¿Sí? Entonces ustedes calculan esto, los resultados los restan y va a ser el volumen del cilindro que está ahí cortado. Bueno, muy bien chicos, nos vemos en la siguiente clase.